Hola de nuevo, en este capítulo voy a hablarles sobre algunas dimensiones bíblicas y algunas dimensiones teológicas frente al fenómeno y al problema de la trata de personas. Para hacer esto, respondiendo a la pregunta sobre la trata, déjenme empezar haciendo una declaración del problema. La trata de personas es una forma moderna de esclavitud y ustedes se van a cansar durante estas sesiones de escuchar eso. Informes dignos de confianza revelan que millones de personas en todo el mundo están sujetos a la trata de personas. Las técnicas utilizadas por los traficantes y las formas en las que el tráfico se manifiesta son variadas y cambian porque se acomodan y se expresan de maneras que puedan ser escondidas o aceptadas. Pero existe algo común en todas ellas y es la explotación de personas por otras personas. Lo que es común al fenómeno de las esclavitudes modernas, sobre todo al fenómeno de la trata de personas, es que una persona está explotando, humillando, esclavizando a otra o a otras. Las víctimas, las víctimas de la esclavitud moderna, de la trata, incluyen bebés, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Ya no existe solo la trata femenina, existe la trata masculina. Existe la explotación sexual de muchachos, de jóvenes, de hombres. Y existe de formas muy escondidas. Hay quienes, yo conocí un par de chicas y un chico en la universidad que eran usados por un traficante que les pagaba la universidad, les pagaba los estudios universitarios, pero los usaba sexualmente y se lucraba de ellos. En los Estados Unidos, estoy hablando en Chicago, el traficante pagaba la universidad, los chicos iban a la universidad, normalmente como otros estudios, pero trabajaban para él. Y el trabajo que hacían era el trabajo sexual. Y el que se lucraba del trabajo sexual era él. Ellos no tenían ni idea cuánto cobraba o cuánto era el precio que se pagaba por el uso de ellos como esclavos sexuales. Es un asunto escandaloso. La siguiente declaración, y voy a hablar de esto en otro capítulo, es la contribución de las Naciones Unidas a enfrentar el trabajo del trata de personas. Pero déjenme hacer esto para hablar un poquitico de las dimensiones teológicas y las dimensiones bíblicas de la trata. Esta declaración creada por las Naciones Unidas y adoptada por muchos otros, la Declaración de Palermo, es una definición de trata de personas y un claro llamado a actuar a todas y todos. Muchas religiones, muchos movimientos religiosos actúan basados en esta declaración de Palermo, que define así la trata de personas, abro comillas, reclutamiento, transporte, traslado, albergue o recepción de personas por medio de la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona, teniendo el control sobre otra persona, con el propósito de explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución, de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Esa definición de la ONU es un marco conceptual desde el cual las ONGs y los grupos que trabajan para que pare la trata de personas actúan. Desde esa definición, la definición de trata es fundamental para entender las dimensiones del mal. Hay dos asuntos
en incidencia política internacional que son muy importantes. Primero, la definición de los problemas y segundo es la cuenta, la medida de los problemas. Solo desde la medida y solo desde la definición podemos enfrentar los problemas. Entonces, se tienen cálculos de los números porque se han ido contando aproximadamente para poderlo enfrentar. En esta posición podríamos decir que, y yo hablo como cristiano, pero trabajando con musulmanes y judíos, la inmensa mayoría de las religiones del mundo tienen hoy una posición común, que es una posición teológica y una posición pastoral frente al fenómeno de la trata de personas. Y esa posición está profundamente sumergida en los textos bíblicos. Déjenme hablar solo de las religiones del libro. Y las religiones del libro son el judaísmo, que tiene la Torá, el Islam, que tiene el Corán, y el cristianismo, que tiene la Biblia. Esas tres religiones del libro y tres religiones monoteístas tienen posiciones muy parecidas con relación a la dignidad de la persona humana, muy parecidas en los textos y en las comprensiones teológicas. Hay unas coincidencias extraordinarias y más allá de las diferencias culturales o de lugar. En cualquier forma, nosotros, y lo digo de las personas religiosas, con fundamento en los libros sagrados, rechazamos rotundamente la práctica de la trata de personas y de la esclavitud moderna como una práctica contraria al querer de Dios, al sentimiento de Dios y a la sostenibilidad de la humanidad y de la tierra. Esta práctica viola profundamente la inherente e incuestionable dignidad de la persona. Esa declaración es una declaración universal. El creyente, el que cree en Dios, sabe que Dios ama a la persona, que Dios ama a la persona humana. La hizo a su imagen, dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. El ser humano, la persona humana es creada a imagen de Dios. Y no se puede amar a Dios si no se ama a su imagen. No se puede respetar a Dios si no se respeta su imagen. Y la imagen de Dios es la persona humana. ¿Qué es lo que nos hace ser imágenes de Dios? Si Dios no tiene rostro, si Dios no tiene cuerpo, si Dios es espíritu. ¿En qué es que somos imagen de Dios? ¿Y qué es lo que constituye la dignidad misma de esa imagen? A mí me encanta una antropología que reconoce que el corazón de lo humano es lo relacional. El corazón de lo humano es lo relacional y que todo lo humano pasa por lo relacional. Y además soy cristiano porque creo que la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús es una propuesta relacional y que el criterio que el Evangelio da como criterio de amor a Dios y de amor a uno mismo es el otro, el amor por el otro, la mirada sobre el otro. Yo he dicho esto y lo digo así con un principio teológico, antropológico, bíblico. Dime cómo tratas al otro y yo te diré qué clase de persona humana has llegado a ser. Dime cómo tratas al otro y yo te diré qué clase de fe tienes. En cómo tratas al otro me mostrarás el Dios en el que crees. Y el Dios de la Biblia es un Dios trinitario, un Dios trino, es decir, que es pura relación. Y las relaciones de la Trinidad son relaciones de iguales, de distintos y de iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero se ven y actúan como iguales, sin jerarquías,
sin jerarquías sociales, sin jerarquías políticas. Son iguales, siendo distintos. Eso es la imagen que nosotros somos de Dios. Somos iguales, siendo distintos. Y la condición de nuestra existencia es la misma condición de la existencia de Dios. Es nuestro mundo relacional. A ustedes que están viendo estas series, este es un muy buen momento para preguntarnos desde la dimensión bíblica, desde la dimensión teológica, discutiendo el tema de la trata de personas. ¿Cómo tú ves a las otras personas? ¿Cómo las demás personas te ven a ti? Cuando ves a las otras personas, ya eres capaz de ver su incuestionable dignidad, sin importar el tamaño de su cartera, su cuenta bancaria, el color de su piel, el barrio donde vive, los estudios que tiene. Eres capaz de ver la incuestionable dignidad de la persona humana e inclusive de ver a Dios en una persona humana desfigurada o humillada o enferma o esclava o esclava. El gran desafío de los creyentes de hoy es transformar nuestra mirada para vernos todos distintos, porque encarnamos lo humano de una manera distinta, pero iguales. La encarnación de lo humano en cada uno de nosotros es distinta. Ustedes pueden mirar alrededor, en la clase, en el salón de clases, cómo cada uno encarna lo humano en una forma física, en una forma emocional y en una forma espiritual distinta. Pero la esencia, el corazón mismo, es una esencia y un corazón de igualdad. Y esa igualdad es la igualdad en la dignidad. En la Biblia eso es incuestionable. Hay elementos históricos en la Biblia que son contradictorios, porque la Biblia no tiene una verdad histórica, ni la Biblia tiene una verdad científica, ni la Biblia tiene una verdad geográfica. La Biblia no es un libro de todo, ni jurídico. La Biblia no es un libro jurídico, ni geográfico, ni biológico, ni histórico, y tiene errores en todo ese sentido. Pero en lo que no tiene error, la Biblia, es en la revelación que hace a nosotros de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros. Y esa comprensión de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros nos la da la clave de lectura de eso, nos la da Jesús, la persona de Jesús. El contenido bíblico no se puede entender separado. Ningún contenido bíblico, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, puede entenderse separado de la persona de Jesús, de su experiencia histórica, de su vida, de su comprensión y de los valores desde los que se vivió. Entonces, mirando a la persona de Jesús, entendemos que Él vino para que todos tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Juan 10:10. Y que Él es enviado por el Padre para liberar a los que están oprimidos, devolverle la vista a los ciegos, sanar al herido, liberar al que está preso, liberar al esclavo, devolverle la dignidad, el espacio en la comunidad al excluido y al marginado. Lucas 4:16-21. La identidad del Mesías. Y que todo lo que hagamos con uno de los más pequeños, todo lo que hagan a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hacen conmigo. Lo que hagan con la imagen, lo hacen con el creador de esa imagen. Lo que hagamos con uno de los más pequeños, los que están en la cárcel, los que están presos, los que están humillados, los que están últimos, excluidos en la sociedad, lo hacemos con Dios mismo. Esa es la comprensión que Jesús pone en el capítulo 25 de San Mateo, en el versículo 31, cuando habla del juicio universal. Al final de la historia nos preguntarán, ¿qué hicimos con el otro? ¿Qué hicimos con la otra persona?
La esclavitud, la esclavitud es una práctica contraria. Cualquier forma que ella tenga, la humillación, cualquier forma que tenga, es una práctica contraria al querer de Dios. En Jesús se nos revelan dos cosas: lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios es y lo que Dios quiere de nosotros. Una identidad y una posible identidad. Ser imagen de Dios es una opción. Ser imagen de Dios es una opción. ¿Quieres ser imagen de Dios? Solo hay una manera. La manera en que trates al otro. La manera en que veas al otro. La manera en que te relaciones con el otro determinará tu fe, tu humanidad, tu existencia. Ese es el contenido antropológico bíblico. Los textos bíblicos abundan muchísimo en la comprensión de esto que les estoy diciendo, pero hay prácticas humanas que son contrarias al querer de Dios revelado en la persona de Jesús, revelado en la persona de Jesús, y que en la persona de Jesús se convierten, para los que creemos, para los que somos cristianos, se convierten en una sola llamada. A mí me gusta decir esto: en el cristianismo solo hay una vocación: sígueme. Y en el cristianismo solo hay una misión: el reino. Y el reino es una sociedad nueva, de relaciones nuevas, con una nueva comprensión de lo humano, una nueva comprensión de lo económico, una nueva comprensión de lo social, en la que la persona humana esté siempre en el centro. No es sostenible esta sociedad en la que el capital está en el centro y hace que la persona humana se mueva a la periferia, que la estructura social se organiza para favorecer a un grupo pequeño. No es sostenible, no está en el corazón de Dios, del Dios de Jesús. No está en el corazón de los libros sagrados, no está en el corazón de la revelación. Este tipo de sociedad desigual, violenta, esclavista, que tiene el capital y las megacompañías en el centro, no es sostenible, es contrario al plan de Dios y debemos resistirlo. La única manera de resistirlo es con una conducta nueva, y esa conducta nueva es una relación nueva. A la persona que está en la calle, al sin techo, a la persona que está en la cárcel, a la que está en un hospital, a la persona que está pobre, ¿cómo le ves? ¿Seremos capaces de ver su incuestionable, su inherente e innegociable dignidad? ¿Seremos capaces de verle como un igual? Cuando Jesús muere en la cruz, con esto cierro este tema, cuando Jesús muere en la cruz, el centurión romano, estoy hablando del capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, el centurión romano, en ese hombre desfigurado, completamente desfigurado, no tenía apariencia humana, dice el libro de Isaías, del profeta Isaías, no tenía apariencia humana, había sido llevado como un cordero al matadero. En ese hombre desfigurado, el centurión romano, no un líder religioso, no un discípulo de Jesús, un centurión romano, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Evangelio lo sintetiza un no creyente. El Evangelio lo sintetiza